en les aigües del mar, bressol dels déus. Feu-li senyal que pugui veure un sol. Llicenciada en Història, especialitzada en Història Antiga, directora adjunta de l'expedició arqueològica de l'Egypt Exploration Society a l'antiga ciutat egípcia de Sais. Domina llengües antigues com l'hebreu, l'egipci, el copte, el llatí i el grec i les escriptures hieràtica i jeroglífica, a més d'alemany, l'anglès, l'italià i el francès. Amb 18 anys va desxifrar l'escarabeu de l'Alcúdia. Marina Escolano, 23 anys, la passió egípcia. Bona nit, Marina Escolano. Bona nit. Has reconegut la música? Sí, és Vaixell de Grècia, de Lluís Llach. Li agrada Lluís Llach? Sí. Sí? Has sentit el que hem dit en la presentació? L'hem presentada així, Marina Escolano, la passió egípcia, i està d'acord? Sí. Primer voldria dir dues coses. Primer, que em tracti de tu, i segon, que preferiria fer l'entrevista en castellà perquè em trobo més còmoda. Bé, sobre les dues coses. Si jo et tracto de tu m'has de tractar a mi de tu, d'acord? Sí. I sobre el castellà, cap problema, endavant, d'acord? D'on prové aquesta pressió? Bien, yo me he interesado por la historia desde que era pequeña, porque en mi casa siempre hemos tenido muchos libros de historia, hemos viajado, hemos visitado yacimientos, entonces mis padres me han introducido en este mundo y concretamente en la arqueología la pasión me surgió a raíz de leer este libro. Es Dioses, tumbas y sabios, es un clásico, le llaman la novela de la arqueología y bueno, uno de los temas que trata es la arqueología egipcia, que es la que más me apasionó desde siempre. És a dir, aquest llibre és el que et va obrir les portes a un futur esplendorós, no? Fins ara. Sí. Sí? Però als 13 anys he llegit que et vas començar a traduir jeroglífics pel teu compte, no? A 13 anys. Sí, cuando empecé a estudiar la civilización egipcia, una de las cosas que más me fascinaban era su escritura, porque es una escritura que llama la atención, es muy bonita, aparece en todas partes, sobre los templos, sobre los ataúdes, en estelas, en todos los sitios, y yo quería saber qué es lo que ponía ahí. Como yo nací en Alicante y me he criado allí no había escuelas donde aprender egipcio como puede haberlas en Madrid o en Barcelona, entonces tuve que aprender por mi cuenta, me compré libros y los fui estudiando poco a poco. Suposo que més tard vostè devia saber que la persona que va fer possible que els jeroglífics s'entenguin avui, Champollion, ¿no? Sí. Va fer pràcticament el mateix que vostè, ¿no? Sí, bueno, él empezó incluso antes. La verdad es que es admirable. A los 9 años él ya dominaba, creo que 9 lenguas orientales. Y él se dedicaba a estudiar todas estas lenguas por la noche. No le interesaba mucho lo que estaba estudiando, las otras materias. Y él lo que quería, su obsesión en principio era conocer el origen de la historia, remontarse a la escritura más antigua para tratar de conocer cómo fue el origen del hombre, de la historia. Claro, en esos momentos el libro en el que todos se basaban para esto era la Biblia y la escritura hebrea, pero él empezó a darse cuenta que quizá la escritura jeroglífica egipcia era anterior, entonces quiso conocer, quiso saber qué es lo que ponía allí. Entonces no se conocía, pero sí que había muchas piezas que habían sido traídas por la expedición de Napoleón desde Egipto y había un poco de furor por la egiptología, digamos, en Europa. Es el surgimiento de la egiptomanía que sigue hasta hoy. I als 18 anys, com si res, com si aquell que compra una entrada per anar al cinema, vostè descobreix que a Alcúdia tenen un escarabeu, que uns científics ja han dit d'on provenia i tot el que passava, vostè llegeix el que diuen els científics i a 18 anys diu no, s'equivoquen, y ho corregeix. Sí, bueno, yo empecé a excavar a los 16 años porque me interesaba mucho, empecé en Villena y después el siguiente yacimiento donde trabajé fue en la Alcudia, con la Universidad de Alicante.
Entonces allí en el museo tenían varias piezas expuestas y yo pregunté si tenían algo egipcio y me dijeron que tenían este escarabeo. Me lo enseñaron y me dijeron que esto ya lo habían publicado varios estudiosos y me dijeron que en él estaba representado un escriba. Yo en el momento en que lo vi no sabía qué es lo que había, pero sabía que un escriba no era. Entonces comencé esta investigación, me dijeron que, bueno, que si conseguía dar con una explicación mejor, que lo podía publicar. Me apoyaron mucho, he tenido profesores muy buenos en la Universidad de Alicante que me impulsaron a que siguiese, me animaron a publicarlo y mirando en libros, catálogos con miles y miles de escarabeos, finalmente pude encontrar paralelos, encontré un paralelo procedente de Cartago y me di cuenta que lo que había representado allí era el dios Tot. El dios Tot. El dios Hepta, perdón, el dios Hepta. Marina Escolano, ens tradueix uns jeroglífics? Sí, por supuesto. Sí? Endavant. Acompanyen, per favor. Aquí en tenim un, en farem dos. Només en podem ensenyar un ara, després ensenyarem l'altre. En diu la procedència, per favor? Sí, esto es un ataúd del Reino Medio, que es aproximadamente el 2000 a.C., y actualmente se conserva en el Museu Egipci de Barcelona de la Fundació Clos. Y bueno, es una pieza muy interesante porque, aunque parezca muy sencillo, aparte los textos que tenemos aquí nos dan una idea de la concepción del mundo que tenían los egipcios. Entonces, bueno, esta inscripción es la más importante, que aparece en la parte superior. Primera pregunta. Per què llegeix cap aquí? De dreta a esquerra, per qué? La escritura jeroglífica se puede leer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. En este caso, esta inscripción es de derecha a izquierda porque si nos fijamos en los signos que, digamos, tienen vida, los animales, aquí vemos un pollito, esto es una serpiente, todos están mirando hacia allá. Todos tienen la cabeza, esto es una cabeza de toro, todos miran hacia allá. Por lo tanto, nos indican el inicio del texto. Siempre los jeroglíficos miran hacia el inicio del texto, por lo tanto se leería de derecha a izquierda. Molt bé. Perfecte. Es una fórmula de ofrendas, son unas Sí. fórmulas muy comunes en objetos funerarios como este. Y bueno, empiezo en egiptología. Normalmente lo que se hace cuando tenemos una inscripción jeroglífica es transliterar, que es representar los sonidos, cómo se leería, y después se traduce. Entonces empiezo transliterando. Empieza con una fórmula típica que es el Hetep Dinesu. Això com es pronuncia, Marina? Bueno, la escritura jeroglífica no escribe las vocales, entonces yo lo que represento aquí son signos consonánticos. Realmente esto que parece una I no es una I, es una yod, como la yod hebrea, que es una semivocal semiconsonante, como nuestra Y, por ejemplo, al principio de palabra, como la palabra yeso. ¿Y qué significa? Esto significa una ofrenda que da el rey. Esto es ofrenda, esto es el verbo dar, que es ese triángulo que se puede ver. Y rey, sí. Això vol dir dar. Sí, es el verbo dar. Esto es ofrenda y esto es rey. Se coloca de esta forma porque es una fórmula que aparece siempre. Realmente no tiene una explicación gramatical clara. És a dir, diu, el rei dona, no? Sí, el rey da una ofrenda y a continuación nos dice el dios al que lo da, que en este caso es Osiris. Osiris es el nombre griego, el nombre que le dieron los griegos. En egipcio realmente se pronunciaría como Usir o Asir. Y nos da los epítetos que tiene este dios. Ned, que es esta especie de cuenco, significa señor, y a continuación el nombre de una ciudad. Yedu, que es Busiris, es una ciudad del delta. Esto es un determinativo que nos indica que se trata de una ciudad. Después, Dios, esta es la palabra Dios. Quina és la paraula, Déu? Esta especie de bandera, Ah, sí? que se lee Netzer. Netzer? Bueno, lo que no sabemos realmente cómo se pronuncia. Lo que se hace por convención es colocar una E entre cada uno de los sonidos consonánticos. Perdona, Marina, això és hieràtic? No.
No, esto es un alfabeto que se ha creado en egiptología. Bueno, un alfabeto es un sistema de transliteración para representar sonidos, como el sistema fonético que aparece en los diccionarios, Sí. para indicar cómo se pronuncia. Uh-huh. El hierático es otro tipo de escritura. Bé, aleshores aquest és el procés que tu faries, que seguiries per traduir-ho tot, no? Sí. Per guanyar temps, Marina... Sí, lo leo. Sí? Ens dius què vol dir? Sí, es Hetep Dinesu, una ofrenda que da el rey, Asir, a Osiris, Neb Yedu, señor de Busiris, Necher A, gran dios, Neb, señor, Abju, señor de Abidos, que es otra ciudad, y aquí empieza la lista de las ofrendas. 10 para que él dé, es decir, el rey le da la ofrenda al dios para que el dios dé otra ofrenda a su vez, y esto es Peret Heru, que significa una ofrenda invocada, es decir, una ofrenda que se dice a viva voz. De pan, cerveza, o sea, te, geneket, que es como se pronunciaría, ka, aped, bueyes, aves, alabastro, lino, estos son libaciones, senecher es incienso, merjet es aceite, y aquí nos indica qué tipo de aceite. Es el aceite Nehemet, que es uno de los 7 óleos sagrados que se utilizaban en las ceremonias funerarias, con lo cual tiene mucho sentido que aparezca aquí. Y entonces aquí nos resume que aparte de todo esto también se le dan, esto es la palabra cosa, todas las cosas buenas y puras de las que vive un Dios. Es decir, todo lo que es necesario para vivir en el más allá. Marina, aquí abans has dit que això són serps, Sí. però jo veig que una d'aquestes serps no té cap. Bueno, esta serpiente sí que tiene la cabeza aquí, con 2 antenitas, es la víbora cornuda egipcia, pero está cortada. Esto puede ser o porque se haya perdido la pintura o por otra cosa intencional que se hacía en el Reino Medio, que era aquellos signos que representan animales peligrosos, cortarlos por la mitad para que estos signos, cuando cobrasen vida, porque realmente todo esto es como una, digamos, máquina de resurrección. Entonces, cuando estos signos cobrasen vida, que estas serpientes no pudiesen atacar al difunto. Per què dius màquina de resurrecció? Realmente el objetivo de este ataúd, de la tumba entera y de todos los objetos que se meten dentro de la tumba es conseguir que el difunto llegue al más allá. Entonces, todos estos objetos, digamos que son como máquinas mágicas, objetos mágicos que actúan para favorecer que se consiga este fin. Ara tenim l'altra cosa que vostè ens ha demanat, que és aquesta pedra. Què és aquesta pedra? Perquè és estranya, no? Si ho compara amb Sí. tot el que... Llama mucho la atención por el aspecto que tiene. Este aspecto no es el original que tendría esta piedra. Esta piedra fue utilizada como piedra de molino, y así es como se encontró. Por eso aquí en el dibujo podemos ver que toda esta parte ha perdido los signos del rozamiento para moler el trigo. Esta es la piedra de Shabaka. Shabaka es un rey de la 25ª dinastía, en torno al 700 a.C., se conserva en el Museo Británico, y es una piedra muy interesante porque contiene un texto que es la llamada Teología Menfita, que nos explica el origen del mundo según los sacerdotes del templo de Ptah en Memphis. Tiene 2 partes diferenciadas, podemos ver este texto en columnas